Licenciado Ariel González, bienvenido. Muchas gracias, bueno, gracias a todos ustedes y a la audiencia que nos está viendo. Psicólogo y sexólogo. La primera pregunta es, ¿por qué hay tanto tabú para hablar de sexo en Paraguay? Yo creo que realmente sí se habla mucho de sexo en Paraguay, de hecho demasiado diría yo. Solo de lo que se habla es realmente de ese sexo que nosotros decimos sexosofía, que es en base a la experiencia de cada uno. Si vos te pones a analizar el tercer tiempo del fútbol, en la peluquería, en los supermercados, la gente va contando cosas de pareja o inclusive cosas de intimidad. Entonces la sexosofía hay muchísimo, pero el sexo en base científica o la sexología sí ya, creo que ahí sí hay poquito. Bueno, pero yo me quería referir al tema de que los padres no quieren hablar de sexo con sus hijos a una cierta edad. De hecho, que hubo todo un escándalo por el tema de que en los libros de texto se tocaba el tema de sexo y no, ¿cómo a mi hijo le van a hablar de sexo? Así mismo, y sin embargo, al principio, de hecho hace unos años ya con el tema del marco rector en educación, que hubo mucho escándalo, pero uno de los argumentos que decíamos los que estábamos a favor de justamente que haya un programa, que exista un programa en Paraguay, es que finalmente todos educamos en sexualidad. Ese papá o esa mamá que no está hablando con sus hijos, con el ejemplo le está diciendo. Y hoy en día nosotros sabemos que el 70%, si no más, de lo que transmitimos sobre sexualidad, sobre valores, sobre lo que sea, es con el ejemplo. Entonces mamá y papá cuando no hablan de sexo, ¿qué es lo que están enseñando? Que es algo feo, que es algo sucio o es que es algo de lo que no se tiene que hablar. El problema es que la generación de ahora, como nunca antes ninguna otra en la humanidad, tiene demasiado acceso a información y ahí es donde no hay filtro, exacto, celular, WhatsApp, redes sociales y terminan. Yo siempre cuento una anécdota, en mi época, famosa, ahora ya estoy en la edad de decir en mi época, era el tema de los recortes de periódico o algunas revistas. Hoy en día, en consulta, por ejemplo, yo atiendo a partir de 14 años los adolescentes, vienen y te dicen, ya no necesariamente si por dónde se orina o si el sexo anal, vienen y te dicen, soy demisexual, pansexual y estoy cuestionándome si soy de género fluido. Yo voy a decir, ok, listo, exacto. Vayamos viendo, ¿verdad? Exacto, vayamos. Pero a lo mejor son modismos, expresiones que van viendo ahí de redes y cuando les consulto, no, era un adolescente probablemente heterosexual, probablemente empezando a enamorarse, pero el tema está también que hay que recordar siempre que en la adolescencia, sobre todo, es la búsqueda de la identidad. O sea, todos queremos ser parte de algo, definir qué es lo que vamos a estudiar, qué no. Y ahí también empieza qué me gusta y qué no me gusta, ¿verdad? Entonces, los padres cuando no hablan, lo que dejan es que ese niño o adolescente, niño, niña, adolescente, busque información por sí mismo. Licenciado, ¿y cómo abordás este tema con tu hijo, con tu hija? Porque de repente, ¿verdad? Como a nosotros tampoco nos educaron, nos cuesta abrirnos con ese tema. Y yo creo que de entrada, o sea, a veces, inclusive cuando las personas dicen no sé, creo que es el primer paso. Bueno, el primer paso, yo papá, yo mamá, si no sé cómo abordar un tema, bueno, asumirlo primero, ¿verdad? Segundo, si me siento con una herramienta para decir hay que ser lo más concreto, lo más básico. Un profesor solía decir, tiene que ser como la patada de chancho, así de una, cortito y directo. Ahora, ¿en qué sentido directo? En lo que te pregunta ese adolescente o en lo que te pregunta ese niño. Famoso el niño, ¿qué es eso? ¿Qué es? Y va señalando por el pene en la vagina y le decís, ¿es pene o es vagina? No hace falta que después uno le agregue un montón de otros datos que por ahí no está preparado ni para asumir ni para procesar, ¿verdad? Entonces es directo y concreto. ¿Está bien que el chico se bañe con el papá y con la mamá? Mira, está bien o está mal, es un criterio de valor. Yo lo que sí puedo decir que lo sano es que se recomienda que el niño y la niña obviamente empiece a ganar nosotros decimos confianza básica, desconfianza básica. Hasta cierto tiempo se calcula que ese niño, esa niña, no va a tener luego control de esfínteres, más vale que mamá y papá ¿viste? Cuando hace popó, cuando hace pipí, lo que sea. Entonces, pero hay que trabajar en que ese niño, esa niña vaya cobrando su independencia. Ahora, sí me tocó escuchar casos donde me decían, no, yo todavía le baño a mi hijo. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 12, 13. O sea, evidentemente algo está pasando porque ya está en la adolescencia. Generalmente los manuales hablan de que el niño o la niña empiece a higienizarse solo a los 3, 4 años inclusive. Claro. Entonces llega los 5, o sea, la edad escolar creo que también es un antes y un después para que ese niño o esa niña ya empiece a hacerse solo. Sí, con él, vamos a decirle, con la supervisión de mamá y papá, pero que ya el niño o la niña lo haga en solitario, vamos a decirle, mientras papá y mamá le va guiando. Y en algún momento ya que ese niño o esa niña se higienice solo, ¿verdad? Hablaba usted, licenciado, acerca de este despertar sexual
no sé si prematuro o un poco más adelantado, ¿verdad? Que en nuestra época o tiempos atrás. Eso realmente se ve influenciado, como usted dijo, en base a la tecnología, en base a lo que se habla en los colegios, en el recreo, entre los amigos, entre los primos. ¿Tiene que ver directamente eso o una cuestión genética propia también? Hay muchas variables ahí. Lo que sí sabemos hoy es que, por ejemplo, ese despertar sexual que estás mencionando es muy diferente al de generaciones previas. Es más, todas las estadísticas nos dicen que gente por debajo de 35 está teniendo menos relaciones sexuales que generaciones previas. Hoy en día es más redes sociales. O sea, la gente se enamora, se vincula y tiene sexo a través de las redes sociales. Entonces, el despertar sexual, que en promedio en Paraguay en las encuestas anteriores decía que la primera relación penetrativa era 14.3, 14 años con 3 meses. Hoy en día yo creo que es mucho más bajo, pero ese despertar probablemente no es un contacto penetrativo, sino que es un intercambio de probablemente fotos de los genitales o alguna palabra sexual a través de los celulares. No, Ahora, sí. ¿qué pasa cuando tu sexualidad no es lo que a tus padres les gustaría? Y ahí, por eso creo que es los espacios como estos, de conversar y hablar. Primero que se sabe que la homofobia, por un lado, se puede generar inclusive en un niño o un adolescente, y dependiendo, si hay personas que se asumen como no heterosexuales y nos dicen si son homo, bi, lesbiana, bi, asexual. Hoy en día hay demasiadas variables. Pero ¿qué pasa cuando es diferente? Lo primero es que se empieza a ver un autorrechazo. Ese autorrechazo evidentemente va a afectar a la autoimagen va a afectar a la autoestima, y eso tiene un círculo vicioso que inclusive hoy en día sabemos que generan cuadros depresivos que pueden llevar al suicidio. Si un hijo de repente no es como los padres quieren, el que tendría que ir al psicólogo son los padres. Generalmente. Así mismo. Ahí no digo más porque tipo, es lo que dice la evidencia. Claro, se entra en un escenario complicado. Ahora, y con relación a esto que, no sé si viene al caso, pero sí con el tema de las malas informaciones que hay. Ahora, hace poco lo que dijo esta diputada, ¿verdad? Constancia, de que las relaciones que es... El amigo con derecho. El amigo con derecho, a consecuencia de eso, es que se da esta transmisión de esta enfermedad. Encima la terminología que usó, lamentable, estamos hablando de una legisladora, pero aparte de eso, ¿verdad? Para no deprimirnos tanto, eso es lo que existe mucho, esa mala información, esos conceptos que una persona crea y que lo quiere decir como verdad absoluta, y no es así, licenciado. Así, por eso decía que creo que en este momento lo que hay mucho es la sexosofía. La gente opina desde su experiencia. Y no solamente en este contexto estamos hablando de sexualidad. Hay gente que da recetas de dieta. Hay gente que te dice cómo hacerse una mini cirugía en casa. Y van hablando, o sea, yo como sexólogo digo, ok, el que quiera contar su experiencia sexual que lo cuente, pero no que lo ponga como una verdad, y sobre todo que no lo ponga como una verdad científica. Ahí es donde está el problema, porque muchos adolescentes y adultos usan ya TikTok como fuente. Anteriormente era Wikipedia, pero es leído, ahora tiene que ser todo más inmediato. Entonces la gente cuando viene a consulta, inclusive cosas que hace mucho sabíamos que los preservativos no hay que usar juntos, o que todo el líquido de base, vamos a decir la aceitosa, va a romper el látex. No, pero yo en TikTok he visto que es diferente. No, pero yo en La tal fuente red... es redes Exacto. sociales. Entonces es un problema, y al mismo tiempo digo, bueno, es que es genial que la gente hable y diga más cosas, pero tenemos que elegir también las fuentes y sobre todo ser cuidadosos cuando eso va a afectar nuestra intimidad y nuestra salud. Ahora, doctor, ese problema con los adolescentes, pero también ese problema prevalece con las personas adultas. Tampoco hablamos de una manera informada sobre el tema sexo, y el sexo, la calidad del sexo depende de cada persona otra vez allí. Totalmente, y siempre depende de, nosotros decimos, el placer es de quien lo trabaja. O sea que uno tiene que también no solamente educarse para cuidarse y prevenir infecciones, sino también para poder disfrutar de su sexualidad. Y nosotros como adultos a veces asumimos que no solamente ya sabemos todo, sino que ya se terminó el placer. O ya no pueden haber nuevas formas de tener placer. De hecho, hoy en día lo que se trabaja en todas personas que tengan más de 2 años de relación de tiempo, ya no en ese deseo sexual espontáneo que es cuando le vemos desnuda a alguien y se nos prende todo. No, se trabaja en el deseo sexual responsivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que hacer algo para que mi pareja se movilice. Y después de que yo haga algo, recién probablemente va a venir esas ganas de tener relaciones sexuales. Bueno, pero hoy en día, ya bien lo dijiste hace un ratito, se tiene sexo mucho más temprano, pero es un sexo cibernético. Entonces, ¿qué está mejor? ¿Que haya sexo cibernético donde no vas a tener ningún contagio de nada, o un sexo en vivo? Lo que pasa nomás que desde el 2018, por ejemplo, se creó la categoría de adicción al juego. Al juego de computadoras. Entonces, dentro de las relaciones sexuales que se dan a través de las redes,
cuando tampoco hay cuidados, cuando tampoco hay información, probablemente se van a desarrollar parafilias que van a afectar el nivel cognitivo, vamos a decirle. Entonces, al final, siempre lo que uno recomienda es volvamos a los abrazos, los besos y las caricias, informados y con protección. Claro, porque mucha gente dice, no, yo tengo 1 millón de amigos, tipo Roberto Carlos, ¿verdad? No, yo tengo 15 millones de seguidores, pero al final estás solo encerrado en tu casa con un teléfono o una computadora, o sea, no tenés a nadie. Licenciado, esto genera también este nuevo tipo de contacto, genera en el fondo de que cuando se dé una relación cara a cara no haya una manera de cómo tener un feeling con la otra persona, porque acá muy valiente, Claro, muy todo, sí, pero de la persona verdad. Sí. puede afectar eso. Absolutamente. De hecho, yo le suelo decir a las mujeres, primero que sabemos que las mujeres biológicamente son más resistentes, ya el COVID nos demostró otra vez eso, pero le decimos que nosotros los hombres maduramos más tarde, 1, y 2, el promedio, igual no tengo una investigación a nivel nacional, pero desde mi consultorio y algunas otras investigaciones, el promedio del hombre paraguayo es que es muy tosco a la hora de seducir. Tosco significa que no es que te va a decir, vení, vamos a hablar un ratito, sino, mujer, ven, tú, acá, sexo. Es muy tosco, ¿verdad? Y lo que está pasando ahora es que muchas personas al momento de interactuar fuera de las redes sociales, porque seguramente habrán escuchado ustedes que es que, hola, ¿qué hace? ¿Cómo está? Y ya le manda la foto de su pene. ¿Verdad? Sí. Y eso evidentemente genera un rechazo y muchos vienen a consulta y ¿por qué es lo que nadie me quiere? ¿Por qué es lo que nadie...? Y ahí cosas básicas como el saludar, el mantener la mirada, el decir qué quiero, qué no quiero, y que en psicoterapia, tipo cuando a mí me entrenaron era las patologías, las cosas complicadas, pero hoy en día es no solamente enseñarle a usar un preservativo, sino inclusive el tema del saludo y los modismos, que son estrategias de seducción básicas, ¿verdad? Pero Totalmente. creo que falta también. Pero a ver, no, también no te pretendas conseguir el príncipe azul a través de las redes sociales de Levante, justamente, porque si es para eso, es hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bim, bam, boom, chao. Claro, algunos piensan que por dar like a la Claro, historia ya sí, está ya, todo, ¿verdad? ya No está funciona todo. así. Vos sabés que, Preguntas. licenciado, hay gente, por supuesto, que se está manifestando a través de WhatsApp. Y esta pregunta me resultó interesante que puedas responder. Dice, buenas tardes, ¿qué hacemos en el caso de que un niño confunda sexualidad con pornografía? No, definitivamente ahí es como yo siempre suelo dar el ejemplo cuando hablamos de los Avengers o esos superhéroes, que el niño entiende que primero que es una ficción y que eso no existe. La pornografía no es educación, no es un ejemplo, y que mamá y papá tienen que recordar que eso es un entretenimiento para adultos. ¿Ya? Inclusive si un niño empieza a consumir pornografía, está siendo víctima de abuso sexual. Si yo, mamá y papá o un adulto sé que ese niño está consumiendo, yo tengo que cortar eso, primero porque está penado por ley en nuestro país, y segundo porque también la salud sexual de ese niño se va a ver afectada primero en la niñez hay una etapa donde absorben todo, repiten todo lo que Sí. escuchan y ven, y si lo que absorbe es justamente ese tipo de comportamiento, probablemente va a tender a imitar, y ahí es donde los pone a situaciones de abuso sexual. Así que hay que clarificar que eso no. Bueno, pero convengamos que ahora, antes, en mi época, era una cosa así de que, bueno, si querías ver de repente 2 personas besándose, era, después de las 9 de la Después noche. de las Ahora 12. tenés En todo. telenovela a 24/7. toda hora en los 4000 canales que hay. O sea, es difícil de controlar eso ahora mismo. Es Es una difícil. sociedad muy dependiente del tema sexo, así como algo baladí también, ¿no? Y yo creo que por eso decía, yo creo que la gente habla más de sexo, porque realmente es lo que se ve y lo que se consume más y lo que vende, por así decirlo. Pero ahí es donde justamente generar espacio de conversación, formación, más sexólogos, más gente que pueda trabajar estos temas y sobre todo que podemos hablarlo sin miedo y que así como se habla de fútbol o se habla de otras cosas, bueno, hablar de estos temas. Claro, se habla más como morbo, ¿verdad? Sí. Como chiste, pero a la hora de tomarlo en serio, nadie quiere hablar. Y si quiere hablar de órganos genitales, ay no, Dios mío, ¿cómo vas a decir eso? Le ponen los miles de apodos. O sea, miles de apodos tienen todos los órganos genitales, ¿verdad? No pasa mucho por la educación y compañía. Y ese es un mecanismo de protección. De hecho, cuando nos vamos a hacer talleres en educación sexual, la primera técnica es, bueno, la lista así pongo pene, vagina, menstruación, masturbación, lo que sea. ¿Cómo se dice en guaraní? No. Bacao de ya me dicen así por la menstruación. No, ni les cuento cómo se dice la Bacao ye de vagina. goya. No. Ahí pero una vez que termina todo eso, baja la tensión, entonces al bajar la tensión empiezan a hablar y también te permite, uno como docente, uno como instructor de ese momento, poder introducir ahí los mensajes claves que uno quiere. Hay más enfermedades venéreas ahora en la gente joven en relación a antes, porque viste que ahora todo comienza antes
a partir del celular. Todavía nosotros en Paraguay tenemos las cifras muy altas de embarazo adolescente, ¿sí? Y todavía nosotros tenemos infecciones de VIH, pero todavía concentradas en población, vamos a decirle, de hombres, ¿sí? No tengo las cifras exactas, pero sé que tanto sífilis, VIH, gonorrea y lo que acabo de decir, embarazo adolescente, estamos lastimosamente, creo que si no estamos en el top 5, en el top 10 a nivel Latinoamérica. Inclusive hay gente que viene de otros países a estudiar el cáncer de pene acá en Paraguay, o hay gente que viene justamente porque ya no hay ciertas patologías que acá sí se están dando. Y esa pues es la diferencia, que las zonas urbanas con las zonas rurales chocan, porque nos concentramos mucho en lo urbano, algunas estadísticas, pero realmente hay más paraguayos en zonas rurales que, si no digo lo acceso a educación, acceso a agua potable, acceso a rutas, o sea, cosas muy básicas que están faltando todavía. Sí, porque generalmente se dice que el cáncer de pene es por falta de higiene. Algo básico, exacto. O sea, Y todavía tenemos en Paraguay. Licenciado, una curiosidad con el tema de la profesión de ustedes. ¿Hay muchos licenciados especialistas en el tema de sexología o son como un gueto todavía de muy poca gente? Sí, yo les cuento, en la primera camada fue con la doctora, bueno, el doctor Zapena, la doctora María Mayereyer, que justamente venía al programa de Pelusa en aquel momento, que fue sí. la doctora María Mayereyer. Yo cuando me dijeron el programa de Pelusa, sí, me quiero ir. Porque la doctora María fue mi profesora, pero cuando ella empezó a trabajar estos temas, el grupo que más se enfrentó a ella fue justamente otros colegas médicos. ¿Por qué? Porque ¿para qué estudiar? En otros países la sexología está muy asentada. Hoy en día en Paraguay vemos varios psicólogos y médicos que hacemos o medicina sexual o psicoterapia basada en sexualidad, muchos certificados. Yo veo también que hay 2 o 3 personas que están en diferentes programas que se fueron a estudiar en Argentina. Casi todos tuvimos que estudiar en Argentina o en Brasil, pero también en Paraguay ya tenemos formación. Entonces, no quiero decir que es un gueto, pero todavía somos poquitos. Licenciado, Pregunto sí, adelante. nomás con esto, ¿verdad? Porque te pregunto esto, licenciado, por la cuestión de la accesibilidad que esto pueda tener para el ciudadano, la ciudadana. Por ejemplo, yo no veo en un consultorio de un hospital distrital o cosas así que haya sexólogo. Sí. O hay muy poco, o solamente están en el sistema privado todavía. Todos estamos en el sistema privado, pero lastimoso, supongo que puedo contar, no pasa nada. Con la anterior viceministra, la doctora Lía Sosa, habíamos hecho el proyecto de un servicio de sexología. Supongo que puede decir, no pasa nada en el Hospital Barrio Obrero, vino pandemia. Y aparte de que vino pandemia, esos proyectos no siguió. Quizá el año que viene podamos otra vez, llevarlo a un lugar público, porque en el privado estamos unos cuantos ya. En el público todavía no, pero también tenemos que hacer todavía más formación. La formación hay que tener un título de grado en medicina o psicología, y luego son 2 años y medio de formación. Sí, Ariel, a ver, una de las cosas que vos recomendás, según tengo entendido, es que los padres deben ser amigos de sus hijos. El padre no es amigo, el padre es padre. Siempre. Pero cuando yo dije eso, me refería a que sean amigos de las redes de sus hijos, que estén como sus amigos, porque es una forma directa de monitorear. O sea, ese papá o esa mamá que no quiere usar TikTok, no, tenés que usar. Esa es la forma que vas a ver cuáles son los roles que está siguiendo tu hijo. Y sobre todo también, ahora estamos hablando de la actividad sexual, que papá habla, no habla, pero hay muchos adolescentes que están haciendo una transición de género. O sea, los adolescentes trans, ese adolescente que en su búsqueda de identidad no se identifica como hombre, sino como mujer, es una situación que hay que abordar, ¿verdad? Pero lo que estás diciendo a la gente no le va a gustar. Pero es una realidad. Pero es una realidad. Exacto, Sí, es una realidad. Pero no le va a gustar, porque ¿cómo vas a hacer? Eso no es cosa de Dios. Sí, pero también Y ahí justamente empieza ahí viene una discusión, pero siempre desde el respeto. Al final, sea catolicismo, budismo, anglicanismo, todos buscamos el bienestar de las personas. Y dentro de lo que hacemos sexología es buscar el bienestar de la salud sexual, pero respetando siempre los valores de la casa, del hogar, de donde sea. Justamente con el tema que mencionó Jorge, licenciado, quiero hacer un ejercicio. Yo, padre, encuentro en el celular de mi hija o hijo una foto que le envió el novio, la novia, ese tipo de sexting, ¿verdad? Sí. Que hay en redes sociales. ¿Qué hago? ¿Cómo enfrento? ¿Cómo le hablo? ¿Por dónde empiezo? Porque seguramente para un padre debe ser, medio fuerte o medio chocante. No sé si chocante es el término, pero le va a asustar, ¿verdad? Ver fotografías de partes íntimas en el celular de su hijo o hija. ¿Qué es lo que pasa mucho ahora, licenciado? Absolutamente. Yo creo que lo primero es decir, encontré esta foto en tu celular. ¿De dónde fue? ¿Cómo fue? Porque también muchos adolescentes reciben esa foto, y creo que cualquiera que tenga un grupo de fútbol o un grupo de compañeros de facultad o lo que sea, Alguien recibimos envía. todo el tiempo Cierto. emojis, mensajes que tienen contenido erótico. Entonces los adolescentes a veces entran en grupos, inclusive familiares, reciben eso,
y no saben cómo administrar. Así que lo primero que hay que hacer es preguntar, esta foto que he visto en tu teléfono, y hasta los 18 años yo recomiendo que monitoreen los celulares de sus hijos, ¿qué es? ¿Cómo fue? Entonces, una vez que nos dice, bueno, ahí empezar a hablar qué es lo que es el sexting, cuáles son los riesgos, qué se puede, qué no se puede. Hay manuales hoy en día, manuales hechos por psicólogos paraguayos, que exclusivamente recomiendan estrategias de cómo trabajar en situaciones de sexting y cibersexo en niños, niñas, adolescentes. En términos de protegerlos, obviamente, no de promocionar la conducta, pero lo que sí sabemos es que ya están teniendo ese tipo de Claro, comportamiento. porque hay una delgada línea entre yo tener un tipo de relacionamiento con alguien que sí me gusta a otro de estar siendo acosado, ¿verdad? Por eso es importante identificar de dónde viene la foto y a partir de ahí actuar. Y sobre todo porque ahí, eso que decís, en Paraguay hay muchos casos, creo que, no tengo todos los datos, pero cuando se desarmó una barra de pedófilos a nivel internacional, de los 6 que habían, 2 estaban en Paraguay hace unos años, y hay muchos adultos que se hacen pasar por adolescentes y terminan extorsionando a otros. Así que hay que estar ahí pendiente. Por eso digo ser amigos, pero no amigos de tomar ahí algo, el tereré y comportarse como amigos. Siempre papá va a ser papá y mamá, mamá. Y no olvidar ese rol, porque ese rol es el resto de su vida. Bueno, tengo que ir haciendo la pausa. Me encantaría seguir hablando porque este es un tema que es interminable y aparte tengo entendido que hay más preguntas. Será hasta la próxima. Gracias por haber venido. A ustedes, gracias por el espacio. Bueno, hacemos pausa. Después de la pausa continuamos con más temas.